Entre todos los problemas que enfrentaba la iglesia de Corinto, el problema principal que Pablo menciona en esta carta es el problema que había con esta creencia de la resurrección de los muertos. Y Pablo da a entender algo que pareciera imposible. ¿Será que la resurrección de Jesús es más importante que su muerte? Quédate con nosotros para analizar este tema en esta edición de Estudiamos Juntos. Bienvenidos a otra edición de Estudiamos Juntos. Gracias por estar una vez más con nosotros. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que ya tiene más de 100,000 suscriptores, y que compartas este video con todos tus contactos, le des like a este video y que sigas el diálogo en el chat de este video. Esta mañana estamos con Joel y con Daniel, que nos acompañan esta mañana, y esperemos creo que estamos todos bien. Un placer. Contento de estar con ustedes. Buenísimo. Siempre es una alegría que estés aquí con nosotros, Daniel. Y antes de comenzar, saben que hemos estado haciendo un anuncio, y es que del 29 de octubre al 1 de noviembre tenemos nuestra escuela de discipulado orgánico para matrimonios. La inscripción es limitada a 50 parejas, y ya estamos llegando casi a la mitad, o si no, ya pasamos la mitad de las personas. Así que si quieres aprovechar este evento, este retiro, que va a ser más que un retiro donde vamos a aprender cosas para parejas y matrimonios, realmente queremos que sea una experiencia personal con Jesús, que crezcamos en Jesús y que a la misma vez crezcamos como pareja en nuestra relación con Jesús. Así que aquí puedes ir a la página discipuladoorgánico.com y ahí vas a poder ver toda la información con respecto a este retiro, los costos, lo que se va a proveer, y entonces puedes inscribirte y hacer tu pago. Si tienes alguna pregunta, si piensas que, caramba, yo quisiera ir, pero pues no puedo por alguna razón, pero sientes en tu corazón que puedes ayudar financieramente para... ¿cómo se pudiera decir? ¿Sponsor en español? Yeah. Patrocinar. Para patrocinar, gracias. Para patrocinar a una pareja, entonces contacta a nuestra secretaria Jennifer Sanabria, el email que ves en pantalla, y ahí ella te puede dar información de cómo puedes hacer tu pago, tu donación, accesible para alguna pareja. Así que nada, te invitamos a que ores y que participes de esta escuela de discipulado orgánico para matrimonios. Vamos a orar, y Daniel, ¿pudieras tú comenzar hoy orando? Claro que sí. Muchas gracias, Señor, por permitirnos la oportunidad de sentarnos aquí para estudiar la palabra, y rogamos, Señor, que al hacerlo, pues tanto Ángelo, Joel y este servidor podamos crecer, y también brindar, Señor, a otros una perspectiva refrescante de esto tan hermoso que es la esperanza de la resurrección de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, hoy vamos a estar analizando 1 Corintios capítulo 15. Ya estamos terminando, obviamente, la primera carta a los Corintios. Y quiero comenzar con la pregunta que sugerí que Pablo da a entender en este capítulo. ¿La muerte de Jesús es lo que nos limpia de nuestros pecados, o es su resurrección? Yo creo que ni es la muerte ni la resurrección. Ok, okay, muy bien. Wow. Para mí es la vida. Ok, la vida de Jesús. O sea, esos son actos. Claro. Actos donde hay una demostración, una revelación de Dios. Y entonces es en la vida perfecta de Jesús que nosotros recibimos, gracias a esa vida, somos representados en su vida. Esa vida nos es regalada, y nosotros entonces somos considerados como si nunca hubiéramos pecado. Pero la muerte en sí no me limpia nada. Claro. O sea, la muerte lo que hace es que hace posible que la vida sea entregada. Por eso Jesús dijo, cuando la semilla muera, si la semilla no muere, no puede dar fruto. Si Jesús no moría, no podía entregar vida. En la muerte Él entrega su vida. Y con eso está sellando la revelación plena de Dios. Cuando dice consumado es, dice, he revelado todo lo que es el Padre. Y entonces es la vida de la que nos limpia. Muy bien. Ahora fíjate en la diferencia entre la vida de Jesús y la vida nuestra. En la vida mía está el compendio de mi nacimiento, de mi existencia y de mi muerte. O sea, la muerte es parte de mi vida. La muerte es parte de mi vida. Sí. En Jesús, la vida de Jesús es distinta, porque no solamente es su nacimiento, su encarnación, también es su muerte y su resurrección, que es parte de su vida. Distinta a la mía, que yo no, voy a resucitar gracias a, pero Él resucita. O sea, y es parte de su vida, muerte y resurrección. O sea, claro, todo, sí. si entiendo lo que tú dices, que la vida de Cristo es la que nos da esa esperanza, entonces estamos hablando de todos esos eventos. Ahora, les hago otra pregunta entonces. Si Jesús no hubiera resucitado,
tuviéramos perdón de pecados, tuviéramos la redención, tuviéramos salvación, tuviéramos todo lo que Dios nos ha prometido dar, si Jesús no hubiera resucitado? Yo creo que sí. O sea, Ok. nada más que no. O sea, no tendría sentido. O Claro. sea, el perdón es para la vida, es para relacionarme. Entonces, que si Él no hubiera resucitado, Él como ser humano, porque estamos hablando que Jesús nos representa como ser humano, si Él no hubiera resucitado, nosotros no resucitaríamos tampoco. Correcto. Entonces, ¿De qué vale? no vale de nada. Y yo creo que justamente eso es lo que Pablo está tratando de explicarle a la iglesia de Corinto. Fíjate este texto, 1 Corintios 15, 17. 15, 17. Bueno, 16 y 17. Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y esa frase a mí me llama la atención porque Pablo dice, si Jesús no resucitó, ustedes todavía estarían en sus pecados. En otras palabras, la muerte de Jesús, por más linda que fue y más poderosa, no garantiza o no garantizó que nuestros pecados fueran perdonados. Así lo entiendo como Pablo está diciendo. Dice, es por la resurrección de Jesús. Si Él no resucitó, nosotros estamos todavía en nuestros pecados. Claro. ¿Por qué O es sea, eso? Y vamos ahora, a más adelante. Y Sí, pecado también no sé cómo lo interpreta Pablo, Claro. cuál es la connotación que da, pero es separados de Dios. correcto. ¿No? Correcto. Y, Si Cristo no resucita, la muerte está... Hay un abismo. y exacto. Y para mí ese es el punto, y adelantándome tal vez a lo que vamos a hablar más adelante, que Pablo lo menciona. ¿Por qué la resurrección es tan importante para todo? Que Pablo dice, si no hay resurrección, Jesús no resucitó, entonces ni la fe nuestra vale nada. Es porque a través de la resurrección Jesús logró algo que su muerte no logró. Y para mí, no sé, esto lo tiro acá, no sé si van a estar de acuerdo, pero para mí la muerte de Jesús tuvo dos propósitos o cumplió dos cosas. Número uno, la muerte de Jesús fue la paga del pecado. Pablo dice en Romanos que la paga del pecado es muerte. Y Jesús tomó nuestro lugar y pagó, o sea, recibió el pago del pecado, que es la muerte. Pero al hacer eso también mostró algo. Y mostró el amor más grande que uno puede mostrar, que es dar su vida por otras personas. Y en ese sentido yo creo que sí la muerte tiene un significado, porque dice, como Él los amó hasta el fin. Claro. O sea, hasta que no haya fin, vos no sabés si una persona ama. Sí, correcto. O sea, es en la muerte que te das cuenta si alguien va hasta el final, o sea, si Exacto. alguien, si tu vida, si tu decisión es continua y es fiel. Claro. Por eso dice, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona en la vida. Si yo soy fiel hasta que las cosas se ponen difíciles, no soy fiel. Entonces, bajo esa premisa, no hay en la vida de Jesús un evento más importante que otro. O sea, su nacimiento es importante porque si no, no habría encarnación. Su vida santa es importante porque si no, no tendríamos modelo. Sin la muerte no habría ese ejemplo. Y sin la resurrección, entonces la fe sería en vano. O sea, la vida sustentando el concepto tuyo. Y claro, no, y si seguimos en eso, sin segunda venida de Cristo, Claro, nada de lo- Correcto, no tendría también, sentido también tampoco. tendría O sea, sentido. todo es un Se va escalón construyendo. para el otro, Pero claro. toda la vida de Cristo, o sea, Todo. hasta la resurrección es parte de la vida de Cristo. Y aparentemente por la eternidad, todo lo que Cristo siga haciendo va a tener un sentido con todo lo Wow, que hizo. claro Sí. que sí. Y por eso ese texto de 1 Corintios 15, 17 me fascina, porque Pablo habla un poco categórico diciendo, si Jesús no resucitó, todavía ustedes están en los pecados. Y su fe es nula. Entonces, la muerte de Jesús sin duda es sumamente importante. Yo pienso que va no sé si esta palabra se entenderá, creyendo. Increyendo. Ah, ¿eso se entiende? Sí, Increyendo. Es un término musical. Ah, mira, qué bien. Ajá, sí. Buenísimo, me alegra eso. Va creciendo, o sea, la vida de Jesús fue muy hermosa, porque es la referencia ahora para saber quién es Dios. Pero si Jesús solamente hubiera vivido, muerto y ahí se quedó todo, no iba a completar nada. Y yo creo que cada evento de Jesús es es como que un círculo se cierra. Y se van cerrando círculos hasta que va creciendo todo y por la eternidad vamos a seguir creciendo en eso. Y por eso la vida de Jesús es importante, su muerte fue importante, pero si hasta ahí se quedara, no hubiera logrado lo que él quería lograr. Y la resurrección, según lo que Pablo da a entender a la iglesia de Corinto, es ese evento que cierra un círculo muy grande en lo que quiere Dios hacer con la humanidad y revelarse a nosotros. Y no solamente revelarse a nosotros, sino lograr que nosotros podamos ser partícipes de las cosas que Jesús hizo Claro. para nosotros. Sin resurrección no podemos ser partícipes de nada.
La resurrección abre una etapa. Es Correcto. el principio de una etapa. Exacto. Y no De es otro el círculo. final. Correcto. No es el final de algo, es el Sí. principio de una etapa. Y después lo describe. Correcto. Sí, porque Pablo. ¿de qué valdría resucitar solamente y te quedas acá? O irse allá. Claro, O sí. irse allá. Claro, O sea, Sí, sí. O sea, ocurre la segunda venida y entonces la eternidad se abre para la vida del ser humano. Y por eso para mí... Porque Lázaro resucitó y se volvió a morir. Exacto. Y eso vamos a hablarlo tal vez en el segundo episodio, cuando habla de Pablo aquí en Corintios de que Jesús fueron las primicias de la resurrección. Vamos a hablar de Lázaro un poquito. Pero para mí la muerte de Jesús fue la paga del pecado, pero la resurrección de Jesús es el regalo de Dios. Fíjate como Pablo en Romanos dice que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. La resurrección me garantiza el regalo de Dios. Por lo menos a mi criterio. Si no hay resurrección, no hay garantía de nada. Y por eso la resurrección es tan importante para el cristianismo y para Pablo y para la iglesia de Corinto. Entonces vamos a comenzar y vamos a leer 1 Corintios 15, 3 al 8. 3 al 8, leo. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Muy bien, Pablo está aquí sentando la base de lo que él va ahora a explicar y está diciendo, la resurrección de Jesús no fue algo místico, fue algo real, algo histórico, algo que hubo muchos testigos de ese evento. Me llama mucho la atención porque en la lista de personas que vieron al Jesús resucitado, nota cómo da un orden en aparición. O sea, Jesús primero se le aparece en cierto orden a las personas. Dice que primero se le apareció, dice, ¿dónde estamos? A Cefas. A Cefas, dice. Cefas pudiera ser Pedro, o debe ser Pedro. No creo que haya otro Cefas. Se le aparece a Pedro primero y dice, y después a los 12. No sé cómo entender esto de Pablo, porque cuando Jesús resucita, todavía no habían escogido el sustituto de Judas, pero dice se le apareció a los 12. Entonces, Matías debe haber estado en ese. Claro, antes de que, sin duda. Porque estaba en el aposento alto. Sí, todo. tiene un punto. Muy bien. Muy bien, eso explica eso. Entonces, pero mira lo que dice después. Luego se le apareció más de 500 hombres a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. En otras palabras, en la época de Pablo había testigos oculares Totalmente. de la resurrección. O sea, no era un cuento que se había pasado de generación en generación. No, había personas que lo habían visto. Ahora, mira, fíjate lo que dice ahora. Después se le apareció Jacobo. No sé, Joel, ¿tu versión dice Jacobo o Santiago? Sí. Jacobo es el hermano de Jesús. El hermano de Jesús. Muy bien. Que vamos a hablar de más adelante. Ahora, fíjate lo que dice ahora. Y después de Jacobo, luego a todos los apóstoles. Entonces aquí hay algo interesante. Porque dijo los 12 discípulos y ahora apóstoles. ¿Qué quiere decir esto? Creo que fue la semana pasada o la anterior, estuvimos estudiando de los dones espirituales, ¿no? Y fíjate, búscate Efesios 4:11, Daniel, y Joel, búscate 1 Corintios 12:28. Y esto a mí me llamó la atención, nunca había conectado esto. ¿Qué dice Efesios 4:11? Efesios 4:11 dice lo siguiente. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Muy bien, el apostolado es un don de Dios. Está claro. Y en 1 Corintios 12:28, Joel. 1 Corintios 12:28 Sí. dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Muy bien, evidentemente lo que Pablo está diciendo, cuando Jesús se le aparece en este orden a las personas, ya había el Espíritu Santo escogido a varias personas como apóstoles, que no eran los 12 discípulos, que se convirtieron en apóstoles. Y luego Pablo dice... O sea, el ministerio de todos los creyentes había comenzado. Correcto. Y ya el Espíritu había escogido personas que eran apóstoles y que ya estaban fungiendo la función de apostolado, y Dios se le aparece a ellos, que de paso
si no recuerdo mal, una de las características de un apóstol es que vio a Jesús en vida o tuvo ese encuentro con Jesús de persona a persona. Por eso Pablo termina diciendo, y al último a mí. O sea, la aparición fue a mí. Estas no son apariciones aparentemente de visiones. Correcto. Sino que son, ahora, aparentemente, cuando nosotros hablamos de Pablo, nosotros entendemos que fueron visiones. Sin embargo, de acuerdo a lo que dice Pablo, pareciera que Jesús se le apareció en persona. Claro, no, totalmente. Bueno, para mí en Hechos 9 eso es lo que pasa. No es una visión, me parece que Jesús se aparece. Bueno, ahí dice un resplandor y una voz. Ah, bueno. Pero no sé, Sí. Ojo, habría que analizarlo de vuelta. Claro, ¿viste? sí. ¿Y qué limitaría a Jesús a parecerse a Pablo como un amigo y sentarse y conversar con él? Bueno, a mí ¿Qué lo limitaría? Sí. desde chiquito me habían dicho ya que Jesús no se le puede aparecer a nadie así en persona. Eso me dijeron verdad. desde chiquito. Yo crecí pensando que era una aseveración de la Biblia. Pero no hay nada que la Biblia diga que eso es así. ¿no? Pero bueno, me gusta este orden que da. En otras palabras, Pablo está confirmando que la resurrección de Jesús, como ya mencioné ahorita, no fue algo místico, algo espiritual. Jesús resucitó, se le presentó a gente y gente lo vio. Y está registrado. Entonces, vamos a analizar ahora algunas evidencias, porque Pablo obviamente da una evidencia aquí de las personas que fueron testigos, que lo vieron, que Jesús se le apareció. Pero hay otras evidencias que confirman que Jesús sí resucitó de los muertos. Y solamente tengo algunas que vamos a ir obviamente súper rápido por ellas. La primera es la tumba fue encontrada vacía. Y esto es un argumento interesante porque cuando los soldados que estaban velando la tumba van donde los líderes religiosos le dicen Jesús resucitó, los líderes religiosos no... O sea, crean una mentira. O sea, digan que no fue que resucitó, que el cuerpo se lo robaron. Se lo robaron. Pero nunca niegan que la tumba estuvo vacía. Ahora alguien te puede decir, voy a ser el abogado del diablo, y te Sí. puede decir, bueno, eso está en la Biblia. Claro. ¿Cómo sabemos Sí, sí, que sí. encontraron la tumba vacía? Bueno, es un buen argumento. No sé si los judíos todavía piensan. Lo que Igual pasa, que- hay argumentos que también, o sea, Sí. no es el único argumento, y yo no sé si vas a tocar esto Sí. también. Sí, los evangelios dicen que la tumba estaba vacía. Ahora, alguien puede decir, pero los evangelios, pero son 4 evangelios escritos por 4 personas diferentes. De alguna manera tenemos un testimonio de gente que no estaba interconectada quizás, pero alguien dice, filosóficamente sí estaban conectados, pero no están escritos en el mismo tiempo incluso. Por ejemplo, nadie niega la existencia de Platón, nadie niega de lo que escribió Platón y Aristóteles, y tenemos menos manuscritos, menos originales de lo que él escribió, de lo que la Biblia tiene, de lo que se ha descubierto de la Biblia. Sin embargo, a Platón y Sócrates y Aristóteles nadie los niega. Claro. Y dicen, no, fueron personajes históricos. Y todavía hay gente muy educada que sigue negando la existencia de Jesús. Que esa negación, justamente para mí, es una evidencia de que algo sobrenatural hubo. ¿no? Aparte de que, por ejemplo, tomas a Lucas, que no era uno de los 12 discípulos, y su libro realmente es una colección de entrevistas. Sí. O sea, no es algo... Y yo sé que tal vez esto suene mal. No fue una inspiración que Dios le dio para escribir el libro, sino que le entrevistó personas y puso y escribió la información que le dieron las personas. Y en esa información está la tumba vacía. Claro, la persona no creyente puede llegar a decir, bueno, no hay un método empírico para demostrar la muerte y la resurrección de Cristo. O sea, no lo hay. Claro. Como no lo hay un método empírico para demostrar a Platón o a Aristóteles que vivieron. O sea, no lo hay. Claro. Nadie le saca Sin una embargo, foto. se lo da como un hecho. Pero a eso. sin embargo, se lo da como un A hecho. esto se lo pone siempre Sí, en sin duda. duda. Ese es el punto, Sí. ¿viste? O sea, pero tampoco nadie puede dudar que han pasado 2000 y pico de años, y si hay un evento histórico del cual todo el mundo conoce y todas las generaciones conocen, es justamente la tumba vacía. Correcto. A partir de ahí se divide la historia también Sí, claro. de esos hechos. Muy bien, entonces está la tumba vacía, está el testimonio de las mujeres. Que este es otro argumento que se da como evidencia. En otras palabras, si la resurrección fue un evento creado, no ocurrió, entonces la idea de decir que las mujeres fueron las primeras que vieron a Jesús resucitado
sería una locura. Porque en la época en que esto se escribe, el testimonio de una mujer no valía de absolutamente nada. Entonces, decir que las mujeres fueron los primeros que vieron a Jesús resucitado y que se lo informan a los discípulos, no tenía ningún peso. Entonces hubiera sido la peor idea creada, el peor testimonio de todos, porque el testimonio de una mujer no valía de nada. Sin embargo, la Biblia sí menciona en los 4 evangelios que las mujeres fueron las primeras que lo vieron y que dieron testimonio de la resurrección de Jesús. Y ese testimonio es totalmente lógico con la manera de actuar de Dios en toda la Biblia, aparte, ¿no? Claro. Es otro elemento más que nos dice, hay algo que viene de la misma fuente. No es algo que hace un cortocircuito con lo que venía pasando siempre, de que Dios siempre elige al más, ¿cómo se dice?, relegado de la sociedad. Porque imagínate, para el nacimiento de Cristo, ¿a quién elige para que lo vean? A Herodes, él elige los pastores. Porque si tú vas a elegir quién tiene peso de voz para decir, este chico nació, ¿viste? Pues lo menos que menos eran los pastores. Y después eran todos analfabetas. Y después los paganos que vienen de Caldea. O sea, exactamente. Entonces, todos son elementos que son coherentes con la revelación de Dios a través de toda la historia. Correcto. Y por eso el argumento de que está registrado que fueron las mujeres da validez a que fue una historia real, porque nadie que hubiera creado una historia hubiera usado ese ejemplo. La otra evidencia es la conversión de escépticos y enemigos de Jesús. Mencionamos aquí, Pablo menciona en Corinto que también Jesús se le apareció a Jacobo, a Santiago, a su hermano, que está registrado en los evangelios, que durante la vida de Jesús Jacobo negó y no creía en el ministerio de Jesús, lo dudaba. Sin embargo, ahora, después de la resurrección, no solamente lo cree, sino que se vuelve uno de los líderes más grandes del movimiento de Jesús. Eso también es interesante, porque si fuera una mentira, ¿por qué involucrarte en un movimiento que tú considerabas que era una mentira? Y finalmente, dentro del escepticismo estaba también... creo que ese es el único que tengo. De paso que el niño Jesús aparecérsele al que menos creía. Claro. El cuidado que tenía de Jacobo, o sea, aparecérsele a Jacobo, ¿viste? Era un detalle muy no deja bonito. A nadie rezagado, sin duda. Exactamente. Y finalmente, un argumento que tal vez también, y por ejemplo, estos son evidencias, pero no es como tú decías, no es que confirman 100%. No son pruebas. Pero sí hay evidencia, exacto, no son pruebas, sino evidencia. El surgimiento del cristianismo que se propaga como pólvora, como fuego en pólvora. O sea, tienes millones de personas que se convierten a algo que es una mentira. Y que están dispuestos a morir por y que eso. están dispuestos a morir por una mentira. O sea, eso, específicamente hablando de los apóstoles. Sí, porque si los apóstoles crearon una mentira, está bien. La gente muere creyendo... Que otros mueran. Y creyendo, pero que ellos mueran por una mentira. Correcto. Que estén dispuestos a vivir relegados por la sociedad por una mentira. Que estén dispuestos a vivir en la pobreza por una mentira. Serían los más grandes locos de la historia. El cristianismo ahora está dispuesto a vivir en pobreza por una verdad que dicen tener. Exactamente. ¿Y qué tal el hecho de decir, que por esa mentira se transforma la vida de las personas? Exacto. También. Ese es el fruto más grande. Exactamente. O sea, más allá de convertirme, es una transformación. O más allá de morirme. Claro. Sí, porque tú puedes tener una ideología política y decir, por esta ideología política yo me muero. Claro. ¿Viste? Y eso sigue ocurriendo todavía. Pero que una mentira transforme el carácter de una persona, de gente buena, decente. Y que transforme la sociedad, porque casi termina tirando abajo el Imperio Romano, sin armas, sin ningún tipo de violencia, sin ningún tipo de ejército. Y eso es una evidencia grande. Tremendo. De que sin duda algo pasó. Y lo que pasó fue la resurrección. Y Pablo por eso, ahora al continuar explicando esto de la resurrección, primero sienta esa base de que la resurrección fue algo que sí pasó, algo real, no es algo místico. Vamos ahora a leer 1 Corintios 15, 12 al 19. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe, es vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó.
Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aunque estáis en vuestros pecados, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Esas palabras de Pablo son bastante fuertes, o sea, y yo creo que las dice intencionalmente para dar a entender la importancia y la significancia de la resurrección de Cristo. Ahora, ¿cuál era el problema de la iglesia de Corinto? Evidentemente se había metido no solamente la inmoralidad sexual, la adoración al culto idolátrico y todo lo demás, pero sin duda se había metido esta idea del dualismo griego, de que hay una separación entre el alma y el cuerpo, y que en la muerte el cuerpo es lo que muere, pero el alma sigue. Al contrario, el alma se libera del cuerpo, que es malo, que es sucio, que lo que quiere es todo lo pecaminoso, y el alma, que es lo puro, que es lo bueno, entonces ahora es liberada. Entonces, para el griego que tenía esta visión, creer en una resurrección era lo más imbécil que pudiera haber existido, porque era como que toda tu vida tú quieres liberarte del cuerpo, claro, pero en la resurrección me vas a dar el cuerpo de nuevo. Es como un preso que lo vuelvas a meter en la cárcel. Exacto. Entonces para ellos esto era incoherente, era como que es imposible. Y Pablo aquí entonces comienza a decir, no, es que si no hay resurrección, no hay nada. Así yo lo entiendo. Sí, o sea, claro, en la lista queda, no hay fe, la predicación es una pérdida de tiempo. De paso, termina diciendo, somos los más dignos de lástima. O sea, sin la resurrección, el cristianismo no es nada. Por eso para mí la resurrección, estoy de acuerdo con Pablo, es ese evento que sella y confirma muchas promesas que Dios nos dio. Y por eso entonces es importante, ¿por qué Pablo le está diciendo esto a los corintios? De que, porque algunos piensan que no hay resurrección, y viene de esa creencia del dualismo griego. Vamos ahora a leer los versículos 20 al 28 y con esto ya vamos cerrando. 20 al 28. Sí. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque si como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios el Padre y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Realmente de aquí podemos estar hablando un trimestre entero de esto, pero quiero analizar esta parte que menciona 2 veces, de que Jesús es entre los muertos las primicias. ¿Qué son las primicias? Las primicias es un concepto que viene del Antiguo Testamento, que nosotros ya conocemos, pero tal vez para los que tal vez no conocen qué son las primicias. En Levítico capítulo 23, del 9 al 14, se menciona la ofrenda de las primicias, ¿no? Era una fiesta también, las primicias. Era una fiesta. Se convirtió en una fiesta. La fiesta de la cosecha se llama. Correcto. ¿Qué era? Cuando los granjeros sembraban, el primer fruto lo recogían y se lo entregaban en el santuario a los sacerdotes, a Dios. Era una ofrenda a Dios, pero para la mente judía era más que una ofrenda, y esto es algo que descubrí que no conocía. O sea, no solamente era darle a Dios esta ofrenda en reconocimiento de que había sido Dios quien había dado esto y que le pertenecía a Dios, pero también era una garantía. O sea, esa porción anunciaba o garantizaba que venía más detrás de esta. El éxito de la cosecha. El éxito de la cosecha. O sea, era un acto de fe, si pudiéramos decir, de que yo te entrego esto, pero estoy seguro que no es lo único. Detrás de mí, o sea, detrás de esto viene mucha más cosecha. Y cuando yo escuché eso, que desconocía esa parte de las primicias, me motivó mucho cuando dice que Jesús es la primicia. Porque justamente Pablo está hablando a los que tienen esta mentalidad del dualismo griego, de que el cuerpo y el alma están separados. Está diciendo, la resurrección de Jesús fue el primer resucitado
que garantiza que detrás de él van a venir muchos igual que él. Sí, toda la cosecha. Toda la cosecha. Toda la cosecha. Entonces, la resurrección de Jesús, como tú mencionabas ahorita, Lázaro ya había resucitado, pero Lázaro no resucitó como Jesús resucitó. Y cuando vas a todas las resurrecciones que hizo Jesús en su ministerio y las algunas resurrecciones que existen en el Antiguo Testamento, ninguna es como la de Jesús. Por eso la de Jesús, cuando es primicia, es única, es exclusiva, porque Jesús resucita en cuerpo físico, pero también en un espíritu diferente. Y cuando me refiero a un espíritu, no me refiero a que Jesús era una personalidad antes y ahora una persona diferente, sino que ahora está glorificado el alma, el espíritu, o la mezcla de las dos cosas, porque no, según lo que Jesús enseña y la Biblia enseña, el cuerpo y el alma no están separadas. Al contrario, lo que hace un ser humano es la unión de las dos cosas. Entonces Jesús resucita de una manera diferente a la que otros resucitaron. Y por eso es las primicias. ¿Tú ibas a decir algo? No, está bien. Entonces, Jesús es llamado primicia porque su resurrección es 4 cosas. La primera es resurrección a una vida incorruptible. Lázaro resucitó, pero volvió a morir. Seguro. Jesús no muere. Jesús es llamado a la primicia porque él es el comienzo de la gran resurrección futura. Yo traigo esto, pero detrás de mí viene otra resurrección. Él es la garantía de quienes pertenecen a Cristo que también resucitarán. En otras palabras, como Jesús resucitó, Pablo dice, nosotros también resucitaremos. Y finalmente, Él es la primicia porque Él es el modelo de la clase de vida que vamos a recibir. Y por eso Pablo lo llama que Él es las primicias. Y es una cosa muy diferente a todo lo que se había experimentado antes de que Jesús resucitara. Y finalmente termino con esto. Yo sé que me pasé por algunos minutos, pero dice el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pudiéramos incluso decir, también en Cristo todos serán resucitados. Y me gusta, y lamentablemente ahora me viene a la mente, no chequeé la palabra todos, porque la versión tuya no decía todos. La versión tuya decía... ¿Puedes leer el 22 de nuevo? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ok, lo dice igual entonces. Sí, lo dice igual. Ok, yo pensaba que lo decía diferente. Todos... O sea, y no hace excepción. Por ejemplo, no hay ninguna excepción en lo que el pecado de Adán provocó en todos. Todos los seres humanos nacemos con esta idea de que Dios es como Adán pensó cuando cayó. Que era malo, que era injusto, que era cruel, todo lo demás, que castigaba. Todos nacemos con eso. Pero Pablo dice, y no solamente en Corinto, lo dice en otros lugares, pero Jesús en Cristo, todos viviremos. Lo que Adán hizo nos condenó a muerte a todos. Y lo que Jesús hizo nos condenó a vida a todos. Gloria a Dios. Y eso es el Evangelio. Esa es la mejor noticia que podamos predicar. Es lo que debemos estar anunciando y es lo que Jesús justamente vino a enseñarnos, no solamente con su vida y muerte, pero también con su resurrección lo confirmó. Bueno, no tenemos tiempo para más en esta edición, pero démosle gracias a Dios porque lo que Él promete siempre lo cumple. Y la resurrección de Jesús es ese evento que confirma y garantiza que Dios, que nos prometió vida, nos dará vida. Y si la muerte en este mundo nos toca, tenemos esa esperanza bendita de que como Jesús resucitó, también nosotros resucitaremos de una manera impresionante. Igual que Jesús, porque Él fue la primicia. Él fue el primero y nosotros seguiremos después. Qué lindo es el Evangelio. Que Dios nos ayude a poder creerlo y a vivirlo. Que Dios nos bendiga.